Ella puso lona en el lecho árido mientras todos se burlaban. 5 años después, la sequía habló por ella. Jimena Gutiérrez tenía 32 años, un rancho moribundo heredado del abuelo y la reputación de quien había vuelto derrotada. El matrimonio había terminado mal. Los ahorros se habían esfumado junto con él, y la tierra que pisaba estaba tan agrietada como la vida que intentaba reerguir. Fue en un amanecer de sol implacable que extendió la primera lona negra sobre el suelo. Se arrodilló en el lecho seco, con las manos llenas de tierra roja, y comenzó a enrollar el plástico sobre aquel suelo que parecía haber olvidado lo que era la humedad. No tardó mucho en que el vecino apareciera en la cerca. Faustino Villalobos cruzó los brazos, sombrero de palma en la cabeza, y se quedó parado allí como una estatua de escarnio, mirándola como si mirara a alguien que había perdido el juicio por completo. «Cubriendo tierra muerta con plástico», dijo él alto lo suficiente para ser oído. «Nunca he visto que esto funcione en ningún lado». Jimena no respondió. Siguió enrollando la lona con las manos, sintiendo el calor abrasador del sol en la espalda, y no levantó la cabeza. Dentro de ella, algo ardía con mucha más fuerza que el sol de aquella mañana. Había llegado al rancho 3 meses antes con una maleta, una vergüenza que prefería no nombrar y una carpeta vieja de papeles que pertenecía al ingeniero agrónomo que había trabajado en aquella tierra años atrás. No había un plan grandioso, había necesidad, y había esa terquedad que toda la familia llamaba defecto y que ella, sola, todavía no sabía bien si era debilidad o la única cosa que le quedaba de sí misma. El rancho que el abuelo Arcadio había construido a lo largo de 40 años de trabajo se estaba desmoronando lentamente. Las últimas cabezas de ganado se habían vendido antes de su entierro. La casa estaba en pie, pero apenas. El pozo se había secado en el segundo año de la sequía que azotó la región, y lo que quedaba de siembra era un recuerdo desvaído grabado en las grietas del suelo. Faustino Villalobos, que había crecido en el rancho vecino y heredado tierras mucho más grandes que las de Arcadio, había intentado comprar aquel pedazo de tierra justo después del velorio. Llegó con un sobre y una propuesta que él mismo llamó generosa. Doña Elena, la madre de Jimena, había asentido con la cabeza, pero Jimena, que todavía vivía en Monterrey en esa época y solo apareció para el entierro, con los ojos hinchados y la expresión cerrada de quien cargaba el doble de lo que cabía en un solo cuerpo, dijo que no. Lo dijo sin dudar. Lo dijo mirando a los ojos de Faustino de una manera que él no esperaba, de una mujer que acababa de perder al abuelo y el matrimonio en el mismo mes. Faustino había guardado ese no como quien guarda una piedra en el zapato. En los meses siguientes, mientras Jimena intentaba entender qué hacer con aquella tierra muerta, Faustino circulaba por el pueblo con esa postura de dueño del mundo que había cultivado a lo largo de décadas. Era un hombre que nunca había tenido que doblegarse ante nada, y tenía en el rostro la expresión de quien siempre estaba esperando que los demás se equivocaran para poder confirmar lo que ya pensaba. Cuando Jimena empezó con las lonas, él encontró exactamente lo que buscaba. En la bodega de la Cooperativa Agrícola Regional, en una de esas reuniones informales donde los agricultores de la región se juntaban para hablar del tiempo, del precio del alimento y de las dificultades de la sequía, Faustino sacó el tema sin que nadie se lo pidiera. Dijo que la hija del difunto Arcadio estaba cubriendo el lecho seco con plástico negro, que le había preguntado al capataz de ella si pretendía sembrar en el asfalto, que eso era cosa de quien no entendía de tierra. Algunas personas se rieron, otras se quedaron serias, pero nadie contradijo a Faustino, porque Faustino era el tipo de hombre al que no solían contradecir. Jimena estaba en esa reunión. Se quedó sentada al fondo, con los brazos apoyados en las rodillas, escuchando cada palabra. Cuando las risas subieron, ella no movió un solo músculo del rostro. Esperó a que terminara la reunión. Se levantó, saludó a doña Petra, que estaba en la entrada sirviendo café, y se fue caminando, en la oscuridad de la noche seca, con los ojos ardiendo de una rabia que no dejó convertirse en lágrima en ningún lado. Esa rabia la llevó a la tierra al día siguiente, y al día después,
y al siguiente también. Lo que Faustino y los otros no sabían era que la idea de las lonas no había nacido de la nada. Antes de que el matrimonio se derrumbara, antes de que Jimena pasara 2 años tratando de salvar una relación que ya estaba podrida por dentro, había trabajado algunos meses en un rancho vecino al de su abuelo, ayudando a un hombre llamado Ingeniero Valerio, agrónomo jubilado que probaba técnicas de captación de humedad en suelos áridos. Ingeniero Valerio no enseñaba de libro, enseñaba de suelo. Le decía a Jimena que se arrodillara en la tierra y tocara el suelo antes y después de las cubiertas, que prestara atención a la temperatura, que observara cómo la condensación nocturna se formaba en los materiales oscuros. Era un trabajo que parecía no dar ningún resultado durante semanas enteras, y luego, de repente, mostraba un resultado tan pequeño que la mayoría no le prestaría atención. Pero Jimena sí le prestaba atención. Cuando Ingeniero Valerio terminó las pruebas y se fue para cuidar su salud, que había empezado a fallar, dejó atrás una carpeta con anotaciones, borradores y observaciones que nadie había reclamado. Jimena la guardó sin saber bien por qué. Estuvo años dentro de una caja en el departamento de Monterrey, olvidada como casi todo lo que pertenecía a un tiempo que prefería no revisitar. Pero cuando regresó al rancho de su abuelo y se encontró frente a aquella tierra sin respuesta, fue la carpeta lo que abrió primero. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El método era simple en teoría y agotador en la práctica. La lona negra cubría el suelo reseco en puntos estratégicos, creando una diferencia de temperatura entre la superficie cubierta y el aire nocturno. Esa diferencia favorecía la condensación, y la humedad que se formaba debajo del plástico, aunque mínima, era suficiente para despertar capas de suelo que habían permanecido dormidas durante los años de sequía. Ingeniero Valerio había notado que el efecto tardaba meses en volverse visible y que la mayoría de las personas se rendían antes de ver algo. Había una anotación con la letra del agrónomo que Jimena releyó tantas veces que memorizó. El suelo nunca está muerto. Tiene sed de ser entendido. Ella probó el método en un pequeño bancal, en un rincón que casi no se veía, durante casi un mes. Al 30º día, encontró humedad debajo de la lona que no existía en la tierra descubierta al lado. No era mucho, era casi nada, pero era algo donde antes no había nada, y eso fue suficiente para que apostara el resto de lo que tenía. Doña Elena, que se había quedado en el rancho durante los años que su hija vivió en Monterrey, observaba todo con una mezcla de amor y pavor que no sabía cómo nombrar. Era una mujer de 63 años que había pasado la vida viendo a la tierra vencer y ser vencida, y que sabía mejor que nadie cuánto costaba aferrarse a un pedazo de suelo que no daba respuesta. Cuando vio a su hija llegar con aquellas lonas negras enrolladas bajo el brazo, se quedó callada. Cuando vio a Jimena arrodillada en el lecho seco, enrollando el plástico con las manos bajo aquel sol de rajar, también se quedó callada. Pero cuando llegó la noche y Jimena entró a casa con las rodillas sucias y la espalda adolorida, doña Elena puso en la mesa un plato de frijoles de la olla y tortillas calientes y dijo: «Te vas a matar trabajando en algo que no va a dar nada. Buenas noches para ti también, mamá». «Hablo en serio, Jimena». Faustino ofreció un precio justo. «Con ese dinero podrías empezar de nuevo en otro lado, en un lugar que no sea este. Este lugar es el abuelo, mamá. Tu abuelo se fue. Lo que quedó fue la deuda y la sequía». Jimena comió sin responder. Doña Elena se quedó sentada del otro lado de la mesa, mirando a su hija con esa expresión de quien quiere decir más y no sabe cómo, y el silencio entre ellas pesó como algo vivo en esa cocina pequeña. No fue la última vez que tuvieron esa conversación. Se repitió de formas distintas a lo largo de las semanas siguientes, a veces como malentendido, a veces como discusión de verdad, con voz alta y silla arrastrada. Doña Elena no era mujer de gritar, pero cuando se sentía ignorada, tenía una manera de pronunciar el nombre de su hija con una dureza que cortaba más que cualquier grito. Y hubo una noche,
Después de una pelea en la que la madre dijo que Jimena estaba siendo egoísta al empeñarse en una tierra que estaba acabada, que doña Elena hizo las maletas y se fue a casa de su hermana en el pueblo. Jimena se quedó sola en el rancho. La soledad en aquel lugar era de un tipo específico. No era la soledad agitada de Monterrey, donde el ruido de los demás llenaba los huecos aunque no estuvieran invitados. Era una soledad de silencio total, de noche que llegaba despacio y no tenía luz de ventana vecina para hacer compañía. Era el tipo de soledad que hace que una persona se enfrente a sí misma sin poder escapar. Los primeros días sin su madre, Jimena trabajó más que nunca. Se despertaba antes del sol, iba al campo con la linterna todavía en la mano, se quedaba hasta el anochecer. Era como si el espacio vacío que había dejado su madre tuviera que llenarse con esfuerzo, con movimiento, con cualquier cosa que no fuera la quietud suficiente para que entraran los pensamientos. Pero la tierra no se preocupaba por cuanto trabajaba. Seguía seca y callada de la misma manera. Fue en esa soledad que releyó la carpeta del ingeniero Valerio de principio a fin por tercera vez, y fue en esa tercera lectura que encontró una anotación que había pasado desapercibida en las otras. En la esquina de una página, con una letra apresurada diferente a la letra habitual del agrónomo, había una referencia a un tipo de semilla que él llamaba resistente de verdad. Semilla que familias de la zona árida habían cultivado por generaciones, casi en extinción porque los agricultores nuevos preferían comprar lo que venía en bolsita de tienda. Y al lado de esa referencia, un nombre y una localidad: Don Jacinto, en Ojo de Agua de la Peña. Jimena pasó una noche entera pensando si valía la pena. A la mañana siguiente se despertó, calentó los frijoles que habían sobrado, comió de pie en la cocina, agarró las llaves de la camioneta vieja del abuelo Arcadio, que aún funcionaba cuando no tenía ganas de fallar, y se fue. La localidad que el ingeniero Valerio había anotado quedaba a casi 4 horas de carretera, siendo buena parte de eso camino de terracería que el sol había endurecido hasta convertirlo en una superficie de baches. Jimena se fue sin avisar, porque no tenía cómo avisar. Llegó a la casa de don Jacinto a media tarde, con la camioneta levantando polvo y un ate de membrillo que doña Elena había hecho antes de irse y que Jimena había llevado sin saber bien por qué. Don Jacinto era un hombre que rondaba los 80 años con la piel curtida por el sol y las manos que solo quien ha trabajado toda la vida con la tierra tiene, anchas, callosas, con uñas que siempre tenían un fondo de tierra que ningún lavado quitaba por completo. Recibió a Jimena en la puerta de la casa con la desconfianza natural de quien rara vez recibe visitas. Miró la camioneta, miró a ella, miró el ate de membrillo. «¿De quién eres tú?», preguntó directo. «Nieta de Arcadio Gutiérrez, del rancho de San José de los Llanos, y aprendí con el ingeniero Valerio, que era amigo suyo». El rostro de don Jacinto cambió. No mucho, pero lo suficiente para que la puerta no se cerrara. «Ingeniero Valerio», dijo él casi para sí. «¿Cómo está?». Jimena dudó. Luego dijo: «No sé. Perdimos el contacto cuando se fue, pero dejó sus anotaciones y yo las traje». Abrió la carpeta y le mostró la página con la anotación de letra apresurada. Don Jacinto tomó la hoja con cuidado como si fuera algo frágil y se quedó mirándola por un tiempo que pareció largo. Luego hizo una seña para que Jimena entrara. Se quedaron sentados en el porche trasero, con el ate de membrillo abierto entre los dos durante casi 2 horas. Don Jacinto habló sobre la semilla con una seriedad que Jimena no esperaba, explicando que no era magia, era paciencia, que aquellas semillas habían sobrevivido a sequías, que habían tumbado cultivos enteros, porque habían sido seleccionadas a lo largo de décadas por quien entendía que la tierra tenía ciclos y que forzar un ciclo que no era el suyo era receta segura para perderlo todo. «¿Tienes experiencia?», le preguntó él. «Tengo la carpeta del ingeniero Valerio y 2 meses de intento en el lecho seco». Don Jacinto la miró de una manera que Jimena no logró descifrar del todo. Era evaluación. También era algo que parecía respeto, pero del tipo contenido que no se entrega gratis. «Yo te doy las semillas», dijo él, «pero vas a volver aquí a contarme lo que pasó. Puede tardar años, no importa,
Vuelves y me cuentas. Te cuento, dijo ella. Él fue hasta el fondo de la casa y volvió con un paño doblado. Dentro había un puñado de semillas de aspecto sencillo que podrían confundirse con cualquier semilla común para quien no supiera lo que estaba viendo. Pero cuando Jimena las sostuvo en la palma de la mano, don Jacinto dijo: «Cada una de estas ya sobrevivió a la sequía que nadie creía que iba a acabar. Trátalas con respeto». Jimena regresó al rancho con las semillas en el bolsillo del delantal y una claridad en el pecho que no existía cuando se fue. No era certeza de que iba a funcionar, era claridad de que estaba haciendo lo correcto y que esas dos cosas no eran iguales. Doña Elena regresó 2 semanas después. No dijo por qué. Llegó con la maleta, la puso en el cuarto y se fue a la cocina como si nunca hubiera salido. Jimena estaba inclinada sobre el cuaderno de anotaciones que había comprado en la mercería del pueblo, registrando las observaciones de la primera semana con las semillas plantadas bajo las lonas. No dijo nada cuando oyó entrar a su madre. Doña Elena tampoco dijo nada. Calentó la sopa, puso 2 platos en la mesa, y fue la primera cena de las dos sin tensión en más de un mes. Ninguna de las dos habló sobre la pelea. No era olvido. Era su manera de decir que algunas cosas importaban más que quién había dicho qué. Mientras tanto, Faustino Villalobos no se quedó quieto. Era un hombre que había construido la reputación de dueño de las decisiones de aquella región a lo largo de décadas, y había algo en el silencio decidido de Jimena que lo incomodaba de un modo que no sabía explicar bien. No era solo el asunto de la tierra, aunque el asunto de la tierra también existía. Era que ella no se doblegaba, y Faustino estaba acostumbrado a que las cosas se doblegaran para él eventualmente. Empezó a cuestionar la documentación del rancho, no de forma directa, no con una acusación, sino con el tipo de comentario estratégico, hecho en los lugares adecuados, que siembra dudas sin necesidad de prueba. En una conversación en la notaría del pueblo, mencionó que había una divergencia antigua en los límites de la propiedad del difunto Arcadio que nunca se había regularizado. No era verdad, pero la semilla de la duda fue plantada, y la duda en una notaría de pueblo tiene el poder de enredar cualquier cosa en burocracia por meses. Jimena se enteró del comentario a través de doña Petra, que tenía el café del pueblo y sabía todo lo que pasaba en cualquier lado porque todo el mundo pasaba por allí. Doña Petra tenía 68 años, canas cortas y una franqueza que podía asustar a quien no estuviera acostumbrado, pero que era el tipo de franqueza que Jimena había aprendido a valorar. Faustino anduvo diciendo que los límites de tu rancho están mal, dijo doña Petra, sin rodeos, cuando Jimena paró a recoger una garrafa de gas. No sé qué pretende, pero deberías cuidarte. Jimena guardó esa información por 2 días antes de actuar. Luego fue a ver al licenciado Arturo Castillo, un contador jubilado que vivía en el pueblo y que había ayudado al abuelo Arcadio con papeles durante años. Arturo era un hombre delgado de lentes gruesos que había desarrollado a lo largo de la vida una paciencia sobrenatural para documentos antiguos y una impaciencia igualmente sobrenatural para la charla ociosa. Ella llegó a la oficina improvisada que Arturo mantenía en el cuarto del frente de su casa y puso sobre la mesa una caja de papeles del abuelo. «Faustino está diciendo que los límites están mal», dijo ella. Arturo miró la caja. Luego la miró a ella. «¿Cuánto tiempo tienes?» «Todo el tiempo que sea necesario». Arturo abrió la caja. Fueron 4 tardes de Arturo revisando papeles mientras Jimena se quedaba sentada al otro lado de la mesa, siguiendo cada hoja que él levantaba. Era un trabajo lento, del tipo que hace entender por qué la mayoría se rinde ante la primera dificultad. Había documentos del abuelo. Había registros manuscritos que Arturo necesitaba acercar a los lentes para descifrar. Había copias descoloridas que apenas se leían. En la 4ª tarde, Arturo encontró el plano original del rancho. Era un documento amarillento, firmado por un agrimensor décadas atrás, con los límites de la propiedad demarcados con una precisión que no dejaba espacio para la duda. «Aquí», dijo Arturo señalando una línea en el papel. «El área es toda tuya. Ninguna superposición con la tierra de Faustino». Jimena miró aquella línea en el papel por un rato.
Sintió un alivio que era físico, como cuando se suelta un peso que se ha cargado por demasiado tiempo. ¿Y ahora? Ahora llevas esto a la notaría y registras una declaración. Si Faustino insiste en cualquier cuestionamiento formal, tendrá que probar lo que dice. Y no tiene manera de probarlo. El proceso se resolvió en cuestión de semanas, pero las semanas costaron más energía de la que a Jimena le gustaría admitir. Había noches en que se despertaba a medianoche con la sensación de que algo se le escapaba de las manos y no podía volver a dormir. Había días en que iba al campo a trabajar con las lonas y las semillas, con una tensión en los hombros que no desaparecía ni con horas de esfuerzo físico. El cuerpo guardaba aquello que la cabeza intentaba organizar. Faustino supo que había perdido aquella batalla incluso antes de que la declaración se registrara. Recibió la noticia con la expresión cerrada de quien no estaba acostumbrado a recibir novedades de ese tipo, y entonces cambió de estrategia. Empezó a circular por el pueblo con una narrativa diferente. Ya no cuestionaba los límites, pero empezó a decir que la tierra de Jimena estaba comprometida por los experimentos, que aquellas lonas estaban alterando el suelo de una manera que nadie sabía qué podría pasar, que era una irresponsabilidad plantar cerca de esa área. Era el tipo de historia que no necesita ser verdad para funcionar, solo necesita repetición. El pequeño negocio que Jimena había montado, vendiendo plántulas de especias y hierbas a los habitantes del pueblo, con lo que había logrado cultivar en un huerto irrigado manualmente, comenzó a marchitarse. Algunas personas que siempre se detenían a comprar empezaron a desviarse. Doña Petra fue la única que dijo en voz alta lo que estaba pasando. «Faustino te está quemando por aquí», dijo ella con esa franqueza cortante. «No sé qué le hiciste para que guarde tanto rencor». «No le vendí la tierra que quería», dijo Jimena. Doña Petra se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, «Entonces aguanta firme. Hombre que intenta derribar a otro porque no pudo comprar lo que quería, es hombre que le teme a lo que el otro puede construir». Jimena no respondió, pero aquella frase se quedó con ella. El invierno de ese año fue seco. El siguiente también. La región acumulaba el tercer año de sequía, y los ranchos alrededor iban encogiéndose, reduciendo la siembra, vendiendo lo que quedaba del ganado. El pueblo vivía con esa tensión sorda de quien sabe que la lluvia no va a llegar, pero aún mira al cielo cada mañana por fuerza de costumbre. En el rancho de Jimena, las lonas seguían cubriendo el lecho seco en puntos estratégicos que ella había marcado en el cuaderno con un mapa dibujado a mano. Había ampliado el área cubierta a lo largo de los meses, siempre de acuerdo con las anotaciones del ingeniero Valerio, siempre registrando cada cambio y cada resultado en el cuaderno. El cuaderno había crecido y ya estaba casi todo lleno cuando necesitó comprar otro. Doña Elena había dejado de cuestionar las lonas, no porque se hubiera convencido, sino porque había aprendido a leer en su hija las señales de cuándo discutir era inútil, y esa era una de ellas. Empezó a acompañar a Jimena por las mañanas, llevando el café en un termo y quedándose cerca mientras la hija hacía las revisiones de las lonas. No ayudaba en el trabajo pesado, porque la espalda ya no se lo permitía, pero estaba presente. Y para Jimena, que había pasado mucho tiempo sola, de un modo que ninguna presencia lograba llenar, tener a su madre allí era más de lo que parecía. Una mañana, doña Elena preguntó, «¿De verdad crees que esto va a funcionar?» Jimena estaba de espaldas a ella, ajustando una de las lonas que el viento había movido durante la noche. «Lo creo», dijo ella sin dudar. «¿Por qué?» Jimena dejó lo que estaba haciendo. Se quedó arrodillada en el suelo con las manos abiertas sobre la lona negra, sintiendo el calor que el material ya había acumulado incluso a esa hora temprana. Luego dijo, «Porque ya funcionó. Pequeño, pero funcionó. Y lo pequeño es donde todo empieza». Doña Elena se quedó callada, tomó un sorbo de café y no volvió a hablar del asunto ese día. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando.
ahora continuando. Fue en el 18º mes, después de que Jimena llegó al rancho, cuando el primer problema grande ocurrió de verdad. No fue Faustino, fue el cielo. Una lluvia que la región no veía en 2 años, llegó una tarde de octubre, con una violencia que nadie había previsto. No era la lluvia buena, la que viene despacio y entra en el suelo con calma. Era la lluvia que cae de golpe, que la tierra reseca no logra absorber, que escurre por la superficie abriendo surcos donde encuentra camino. En menos de 2 horas, buena parte de las lonas que Jimena había instalado con tanto cuidado fue desplazada por la fuerza de la torrentada. La estructura de captación que había armado durante semanas, ese sistema delicado de inclinación y posicionamiento que el ingeniero Valerio había descrito en las anotaciones, se vio comprometida en puntos que ni siquiera había terminado de identificar cuando la lluvia por fin cesó. Se quedó quieta en medio del campo empapado, con el lodo hasta el tobillo, mirando las lonas volteadas y los surcos que el agua había abierto. No lloró, no dijo nada. Se quedó parada un rato que después no pudo medir y luego se fue a casa. 3 días después, lloró, sola en la bodega del fondo, abrazada al cuaderno de anotaciones que había guardado detrás del poste para que no se mojara. Lloró de un modo que no sabía que todavía podía. No era desesperación. Era el cansancio de quien ha estado sosteniendo muchas cosas y había llegado al límite de lo que podía sostener sin dejar caer un poco. Doña Elena tocó la puerta de la bodega, pero no entró. Se quedó afuera y solo dijo: «Los frijoles están en el fuego cuando quieras», fue lo mejor que pudo haber dicho. Cuando Jimena salió de la bodega con los ojos aún rojos pero la expresión firme, doña Elena no comentó lo que había pasado. Sirvió los frijoles, puso el pan en la mesa y preguntó si quería sal. Era la forma de la madre de decir que estaba ahí sin hacer que la hija se sintiera frágil por necesitar a alguien. El recomenzar fue más difícil que el comenzar, porque el comenzar todavía tiene el impulso de la esperanza nueva, y el recomenzar necesita sostenerse con lo que queda después de que la esperanza ha sido puesta a prueba y ha chocado contra la realidad. Jimena rehizo el mapeo de las lonas desde cero, pero esta vez con adaptaciones que solo la experiencia de la lluvia le había enseñado. Ajustó los ángulos para que el agua en exceso escurriera de forma controlada en lugar de crear surcos. Aumentó los puntos de anclaje de las lonas en el suelo para que el viento no las desplazara. Lo rehizo todo más lento que la primera vez, porque sabía que lento con atención era diferente de lento por falta de energía. Arturo, el contador, comenzó a ayudarla una vez por semana, no con papeles, sino con los cálculos de los ángulos. Había encontrado en la carpeta del ingeniero Valerio una referencia a fórmulas de inclinación que creía entender mejor que Jimena, y de cierta forma se había vuelto parte del proyecto sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. Aparecía los jueves con los lentes en la cabeza y los cálculos garabateados en un papel arrugado en el bolsillo, y pasaba la tarde ayudando a ajustar las lonas mientras explicaba los números de una manera que intentaba ser simple, y no lo era, y Jimena fingía entender más de lo que entendía. Un día, mientras trabajaban juntos en la esquina este del campo, Arturo dijo sin mirarla: «Sabes que va a funcionar, ¿verdad? ¿Me lo dices porque lo crees o porque sientes lástima?» Arturo dejó de hacer lo que estaba haciendo y la miró por encima de los lentes gruesos. «Nunca he sentido lástima por alguien que sabe lo que está haciendo. Y tú sabes». No era un elogio fácil. Era del tipo que Arturo daba raramente y que por eso pesaba más que los demás. Del lado afuera del rancho, la vida del pueblo seguía con sus ciclos. Chente, que era el capataz de las tierras de Faustino y había trabajado para él por más de 15 años, comenzó a aparecer en la cerca del rancho de Jimena con una frecuencia que no era accidental. Se quedaba del otro lado, observando las lonas, a veces intercambiando 2 palabras cuando Jimena pasaba cerca. Era un hombre de 40 y tantos años, callado, con el tipo de mirada atenta que pertenece a quien ha pasado la vida prestando atención a lo que los otros hacen sin ser notado.
En uno de esos encuentros en la cerca, Chente preguntó: «¿Qué estás intentando hacer con esos plásticos?» «Condensación nocturna», dijo Jimena, esperando que no entendiera. La diferencia de temperatura entre la lona calentada y el aire frío de la noche forma humedad por debajo. Chente se quedó un tiempo pensando en eso. ¿Y funciona? Todavía estoy descubriendo. Asintió con la cabeza. Miró las lonas por un rato más y se fue sin decir nada más. Pero regresó la semana siguiente, y la semana después. Y Jimena se dio cuenta de que Chente no estaba allí por curiosidad vaga. Estaba allí porque había algo en lo que ella estaba haciendo que perturbaba esa parte callada que existe en algunas personas y que se incomoda cuando ve a alguien intentando lo que parece imposible. Faustino, que sabía de todo lo que ocurría en sus propias tierras, notó que Chente estaba visitando la cerca más de lo necesario. No dijo nada directamente, pero había un cambio en el tono con que trataba al capataz, una aspereza que no existía antes, que Chente percibió y guardó en silencio. Hubo una tarde en medio de aquel período de trabajo intenso con Chente, en que la lluvia amenazó sin caer. El cielo se puso color plomo por horas, con ese rumor distante de trueno que en el semidesierto las personas aprenden a oír como se oye una promesa, con esperanza controlada, porque ya saben que promesa no es certeza. Jimena se quedó de pie en medio del campo por un tiempo, mirando hacia arriba, con las manos colgando a lo largo del cuerpo. Chente se quedó a su lado sin decir nada. El trueno se acercó más, las nubes se oscurecieron, y entonces el viento cambió de dirección y se llevó todo, y el cielo volvió a ser blanco como estaba antes. Chente soltó el aire despacio. «Casi», dijo él. «Casi», concordó ella. Volvieron al trabajo. Había también una subtrama que Jimena solo entendió completamente mucho tiempo después. Faustino Villalobos, que había intentado de todas las formas impedir lo que ella estaba haciendo, tenía un hijo que vivía lejos y con quien apenas hablaba. El Mesetas, la gente del pueblo llamaba a ese hijo de lejos, aunque su nombre era Gael. Había salido de la tierra del padre joven, a los 18 años, después de una pelea de la que nadie supo exactamente qué fue, pero todos lo sintieron en los meses siguientes, en la forma en que Faustino se volvió más áspero con todo. Doña Petra, que sabía las historias de todos sin que nadie recordara habérselas contado, reveló una tarde a Jimena, mientras las dos tomaban café en el mostrador. El hijo de Faustino quería ser médico. Faustino quería que se quedara en la tierra. Cada uno se fue por el lado que entendía. Se quedaron sin hablarse. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó Jimena. Doña Petra se encogió de hombros. «Porque cuando vas a entender por qué un hombre es como es, a veces necesitas saber lo que perdió». Jimena no respondió, pero lo guardó, y empezó a entender ciertas cosas en el comportamiento de Faustino que antes no tenían sentido. La rigidez, la necesidad de controlar lo que ocurría a su alrededor, esa forma de mirar la tierra de los demás como si necesitara que fracasara para confirmar que había tomado la decisión correcta al insistir en la suya. No era excusa, pero era explicación. Y a veces la explicación basta para que la ira dé paso a algo más manejable. El segundo año completo en el rancho llegó con el verano más seco de la serie. La región despertaba cada mañana con el cielo blanqueado de calor y dormía con la misma blancura. Las conversaciones en el pueblo tenían siempre la sequía como telón de fondo, como una presencia que se había instalado y no mostraba señales de irse. Ranchos más pequeños estaban capitulando. Faustino había comprado 2 propiedades vecinas más en las últimas semanas a familias que ya no aguantaban, y había esa expresión de quien solo esperaba una más en su rostro cuando miraba hacia el rancho de Arcadio. Jimena lo sabía de la manera en que uno sabe ciertas cosas sin que nadie tenga que decirlas, por la forma en que Faustino desviaba la mirada cuando se cruzaban en el pueblo, por esa manera específica de cruzar los brazos que tenía cuando creía que pronto iba a ganar algo. Ella trabajaba más. Era la única respuesta que tenía. El cuaderno del segundo año estaba más denso que el del primero,
Jimena había desarrollado un sistema de símbolos propios para anotar las condiciones del suelo, la presencia de humedad bajo cada lona, la coloración de la tierra en diferentes puntos. Era un documento que el ingeniero Valerio reconocería como metodológico, pero que Jimena había creado de forma completamente intuitiva, basada en lo que ella misma había descubierto que necesitaba registrar. Las semillas de don Jacinto estaban en el suelo desde el tercer mes. No había germinación visible. Jimena sabía que no la habría por un tiempo, y esa era una de las partes más difíciles, confiar en un proceso que no daba señales. Había días en que iba a verificar las áreas plantadas y se arrodillaba, excavando con los dedos el primer centímetro de tierra para sentir si había algún cambio. A veces había un poco más de oscuridad en la tierra, señal de humedad acumulada. A veces no había nada. Lo anotaba todo igual. Una tarde de marzo del segundo año, mientras hacía la verificación de las lonas del sector norte, encontró a Chente al otro lado de la cerca con una expresión diferente a otras veces. «Faustino está pensando en activar un inventario de deudas de tu abuelo», dijo él sin preámbulo. Jimena se detuvo. «¿Qué? Dicen que tu abuelo tenía una deuda antigua con un proveedor que Faustino conoce. Está tratando de ver si puede usar eso como garantía sobre la propiedad. ¿Esa deuda existe?» «No sé, te estoy diciendo lo que oí». Jimena miró a Chente por un momento. Había un costo para él en eso, ella lo percibía. Faustino no era el tipo de patrón que se alegraba cuando descubría que el capataz le estaba pasando información al otro lado. «¿Por qué me estás contando esto?» Chente tardó en responder. «Porque estás intentando salvar una tierra de la manera correcta, y porque hay gente que prefiere ver desaparecer las cosas antes que ver a alguien que no tiene su mismo tamaño conseguir algo». Fue la frase más larga que Jimena le había oído a Chente. Se quedó con ella un buen rato después de que él se fuera. La deuda existía. Era vieja, de una compra de insumos que el abuelo había hecho décadas atrás y que se había pagado en partes, pero sin todos los recibos. Había un vacío en la documentación que, dependiendo de cómo se interpretara, podía ser usado por alguien con suficiente dinero para contratar al abogado adecuado. Arturo encontró el rastro de la deuda en los papeles del abuelo y se quedó en silencio un tiempo que asustó a Jimena. «Arturo, déjame pensar». Pensó durante 2 días. Luego regresó con una carpeta delgada y dijo: «Encontré los cheques. Tu abuelo pagó con cheques. Los cheques compensados quedan registrados en el banco. Necesitamos pedir el historial». «¿El banco todavía tendrá eso?» «Los bancos guardan el registro de cheques compensados por décadas. Conozco al gerente de la sucursal de San José de los Llanos. Voy a llamar». Pasaron 3 semanas y mucha paciencia de Arturo para que llegaran los registros. Pero llegaron. Y cuando llegaron mostraban con claridad que la deuda había sido saldada. El vacío en los recibos era un vacío en la organización del abuelo, no en el pago. La deuda no existía. Jimena llevó esa documentación al único despacho de abogados del pueblo más grande, que quedaba a 1 hora de camino, y un abogado joven recién titulado que atendía allí hizo un documento formal estableciendo la liquidación. Si Faustino intentaba algo, se estrellaría contra una pared de papel bien construida. Faustino se enteró, y se quedó más callado por un tiempo. Pero el silencio de Faustino nunca era paz, era reorganización. El tercer año llegó con un calor que parecía personal. Doña Elena había desarrollado un dolor en las articulaciones que la hacía moverse más despacio y quejarse más fuerte. Pero había llegado a un acuerdo silencioso con su hija sobre quién hacía qué en el rancho. Ella cuidaba la casa, el patio pequeño con las hierbas que Jimena había plantado cerca de la llave de agua, y a veces iba al campo al amanecer, antes de que el sol apretara de verdad. Chente había desaparecido de la cerca por casi 2 meses. Jimena se enteró después, por boca de doña Petra, que Faustino le había cambiado el horario de sus tareas, de modo que ya no podía aparecer más en la divisoria durante el día. Era un castigo que no necesitaba ser declarado para ser entendido.
Una mañana de julio del tercer año, Jimena fue a revisar las lonas del sector este y se detuvo a medio camino. Había verde. Era un verde imposible en ese contexto. 2, 3 brotes asomando de la tierra en los puntos donde ella había sembrado las semillas de don Jacinto, en lugares que habían estado bajo las lonas por más tiempo. Eran pequeños, ridículamente pequeños, comparados con cualquier noción de cosecha o de siembra, pero eran verdes y eran reales, y estaban allí donde solo había tierra agrietada por años. Jimena se arrodilló en el suelo. Se quedó frente a los brotes un tiempo que no midió. Sentía el sol en la espalda y la tierra dura en las rodillas, y no se movía. Cuando oyó los pasos de su madre acercándose, no se volvió. Doña Elena se puso a su lado, miró los brotes, se quedó en silencio. Luego puso la mano en el hombro de su hija. Fue suficiente, pero lo que vino después no fue celebración. Fue un problema que Jimena no había previsto. La noticia de los brotes llegó al pueblo antes de lo que ella quisiera. No fue ella quien lo contó. Fue doña Petra, que había pasado por el rancho una tarde y visto los brotes con sus propios ojos, y que tenía la característica de tratar cualquier información interesante como algo que necesitaba ser compartido inmediatamente con todos los involucrados. Cuando la noticia llegó al oído de Faustino, él fue personalmente a la notaría a preguntar sobre la situación de los límites del rancho de Jimena, no con una alegación nueva, sino con una consulta que, en el pueblo, todo mundo sabía que significaba que estaba buscando una abertura. Y entonces ocurrió algo que Jimena no esperaba. Chente apareció en la puerta de su casa una noche de martes. Estaba con la expresión de quien había tomado una decisión y no estaba con disposición para reconsiderar. «Salí del servicio de Faustino», dijo él. Jimena se quedó de pie en la puerta, mirándolo. «¿Cuándo?» «Hoy». «¿Por qué?» Chente se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello y dijo: «Él me pidió que ayudara a levantar información sobre una deuda que no existe. Le dije que no iba a hacer eso. Él dijo que era para que yo escogiera. Escogí». Jimena se quedó en silencio por un momento. Luego abrió la puerta más. «Entra. Hay frijoles en el fogón». Chente entró. Doña Elena, que había oído todo desde la cocina, puso otro plato en la mesa sin que nadie lo pidiera. Esa noche, sentados a la mesa con los frijoles y el radio de transistores encendido bajo en el rincón, los tres conversaron por primera vez de verdad. Chente sabía cosas sobre la tierra de la región que solo quien había trabajado en ella por 15 años podría saber. Dónde el manto freático quedaba más cerca de la superficie, qué puntos del terreno retenían más humedad en las madrugadas, en qué meses el rocío era más pesado. Era un conocimiento diferente al del ingeniero Valerio, menos técnico y más corporal, el tipo que no está en ningún libro porque vive en las manos y en las rodillas de quien pasó décadas arrodillado en el mismo suelo. Para Jimena esa conversación era oro. Estaba anotando mentalmente todo lo que Chente decía. «¿Sabrías trabajar aquí?», ella preguntó directa. «Sabría», él respondió. «Pero no tengo cómo trabajar sin salario. No tengo cómo pagar mucho. No necesita ser mucho, necesita ser justo». Llegaron a un acuerdo esa noche. Era un acuerdo provisional, dependiente de lo que la tierra fuera capaz de responder, pero era real. Y tener a Chente en el rancho cambió el ritmo del trabajo de un modo que Jimena sintió inmediatamente. Había otro par de ojos, otro conjunto de conocimiento, otra presencia humana en ese campo que había sido solo de ella por demasiado tiempo. Con la información de Chente sobre los puntos de humedad más probable, Jimena reorganizó parte de las lonas. Algunos sectores que ella había priorizado con base en las anotaciones del ingeniero Valerio fueron ajustados con base en lo que Chente sabía por experiencia. Era una combinación a la que ninguno de los dos habría llegado solo. En el cuarto año, la sequía regresó con una intensidad que hizo que el tercer año pareciera ameno. Había una sequedad en el aire que dejaba los labios partidos y la garganta seca incluso en reposo. El horizonte se quedaba con esa neblina color arena
que solo aparece cuando el suelo está tan seco que el viento levanta partículas y quedan suspendidas como un velo entre la tierra y el cielo. Los ranchos alrededor estaban en situación crítica. Faustino había comprado 3 propiedades más en los últimos meses, controlando ahora buena parte de las tierras alrededor del rancho de Arcadio como una cerca que se cerraba lentamente. Había quien decía que era estrategia, dejar el rancho de Jimena cercado hasta que ella no tuviera otra salida sino vender. Jimena sabía eso, Chente también, Arturo también. Doña Elena prefirió no comentar porque había llegado a la conclusión de que la hija iba a hacer lo que iba a hacer independientemente de lo que la cerca dijera. Y entonces ocurrió lo que Jimena y Chente y Arturo y doña Elena no habían planeado, pero que de cierta forma habían construido juntos sin saber. En un amanecer de agosto del 4º año, cuando el sol llegó bajo y dorado sobre el lecho seco, Jimena fue a revisar las lonas y encontró algo que se quedó mirando un rato antes de llamar a Chente. La tierra en el sector este, el área donde las lonas habían estado más tiempo y donde las semillas de don Jacinto habían germinado tímidamente el año anterior, tenía un color diferente. Era más oscura. No estaba húmeda por la lluvia, porque no había llovido. Estaba húmeda de adentro hacia afuera, de una humedad que había venido de la condensación acumulada a lo largo de meses, semanas, estación tras estación de diferencia de temperatura. Y en esa tierra oscura no había 2 o 3 brotes. Había un área que cubría más de 1 metro cuadrado con una cobertura vegetal rala pero continua, que se extendía de forma que seguía exactamente el perímetro donde habían estado las lonas. Chente llegó y se quedó a su lado en silencio. «Es eso», dijo él. «Es eso», confirmó Jimena. No era una plantación, era una prueba. Era la tierra diciendo en voz baja, pero diciendo que había sido entendida. Y fue en ese mes que el técnico de la Cooperativa Agrícola Regional apareció por primera vez. Se llamaba Ingeniero Domínguez, un hombre de 50 y tantos años que había ignorado 2 solicitudes de visita técnica que Jimena había enviado formalmente en los años anteriores. Apareció en el portón del rancho una mañana sin aviso, con una cámara colgada al cuello y una expresión de quien no estaba acostumbrado a que lo sorprendieran. Jimena abrió el portón sin preguntarle qué quería. Él entró y caminó por el campo en silencio un buen rato. Tomó fotos, anotó cosas en una libreta, se arrodilló en el borde del área de vegetación espontánea y tocó la tierra con los dedos, igual que Jimena había hecho cientos de veces. Cuando se levantó, dijo: «¿Tienes documentación de este proceso?» Jimena fue por el cuaderno. Volvió con los 2 tomos que había llenado hasta entonces, más el borrador del tercero. El ingeniero Domínguez hojeó todo con una atención que ella no había esperado. «¿Puedo tomar foto de estas anotaciones?» «Puede». Le tomó foto a cada página. Luego dijo que necesitaba regresar con otros técnicos. Lo dijo con una seriedad que Jimena no había visto antes en ese rostro. Cuando se fue, Chente, que se había mantenido a distancia todo el tiempo observando, se acercó y dijo: «Volvió porque tuvo miedo de haberse perdido algo importante. O porque al fin está viendo», dijo Jimena. «Las 2 cosas», dijo Chente. Faustino se enteró de la visita del técnico antes de que terminara ese día. Había algo en el pueblo que funcionaba como una red invisible de información, y cualquier persona extraña que aparecía en un rancho conocido era comentada en el café de doña Petra antes del anochecer. Jimena supo que Faustino se había enterado porque doña Petra le avisó con un mensaje corto por recado. Él sabe. Lo que Jimena no esperaba era lo que Faustino haría con esa información. Apareció en el portón del rancho a la mañana siguiente. Solo, sin capataz, sin el sobre que había traído el día del entierro del abuelo. Llevaba el sombrero en la mano, y ese detalle solo dijo más de lo que cualquier palabra habría dicho. Jimena abrió el portón. Él entró despacio, con la postura de alguien que no estaba acostumbrado a entrar a ningún lado sin ser el dueño. Se quedó quieto cerca de la cerca interna, mirando el campo, las lonas,
el área de vegetación que había brotado en el sector este. ¿Cuánto tiempo tardó?, preguntó él. Casi 4 años. Faustino se quedó en silencio. Luego dijo, sin mirarla: cometí un error al hablar mal de ti por ahí. Era la frase más corta y más difícil que un hombre como Faustino podía pronunciar. Jimena lo sabía. No se quedó esperando que completara con una disculpa, porque sabía que él no podía ir más allá de eso. «Pasa a tomar un café», dijo ella. Faustino la miró. Había algo en su rostro que ella no había visto antes. Era sorpresa genuina. «¿No vas a...?» «¿No voy a qué?» No terminó la frase, pero fue. Entró, tomó el café que doña Elena sirvió sin ninguna expresión traicionera en el rostro y se sentó en aquella mesa pequeña de la cocina donde habían discutido tantas cosas sin él presente. No fue una reconciliación de telenovela. No hubo discurso. Hubo café, hubo silencio, hubo Faustino mirando por la ventana hacia el campo de Jimena con una expresión que ella interpretó como algo más que reconocimiento. Era el tipo de expresión de quien pasa años seguro de que sabe cómo funcionan las cosas y de repente descubre que había algo que no estaba en el mapa. Cuando él se fue, Chente, que se había quedado afuera durante la visita, preguntó: «¿Qué quería?» «Aún no lo sé», dijo Jimena. «Pero no era lo que siempre quiso». Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El 5.º año comenzó con un evento que nadie había anticipado adecuadamente. La Cooperativa Agrícola Regional envió un comunicado convocando a los productores de la región a una reunión en la bodega. El tema, según el comunicado, era nuevas técnicas de manejo en suelo árido. Jimena recibió el comunicado de Arturo, quien había ido a buscarla al pueblo porque ella no tenía teléfono fijo en el rancho. «¿Vas a ir?», preguntó Arturo. «Voy. Querrán escucharte. Entonces hablaré». En la tarde de la reunión, la bodega de la Cooperativa Agrícola Regional estaba más llena de lo que Jimena había visto en años. Había productores de toda la región, gente que reconocía y gente que no había visto antes. El ingeniero Domínguez estaba en el centro, junto a otros 2 técnicos que Jimena no conocía. También había un hombre mayor, con expresión estudiosa, que el ingeniero Domínguez presentó como un especialista en suelos áridos de la Universidad Tecnológica del Estado. Cuando Jimena entró, algunas personas la miraron. Algunas la miraron de una manera que ella no pudo clasificar del todo. Era curiosidad, era reserva, era el rezago de aquella desconfianza que Faustino había sembrado y que nunca desaparece por completo de una comunidad pequeña. Faustino también estaba allí, al fondo de la bodega, apoyado en una columna con los brazos cruzados, pero con el sombrero en las manos esta vez. El ingeniero Domínguez presentó el método de Jimena antes de que ella fuera llamada a hablar. Explicó el principio de la condensación, mostró las fotos del campo, citó el cuaderno de anotaciones como un documento metodológico que había impresionado a los técnicos. Cuando terminó, hizo un gesto hacia Jimena. Ella fue al centro de la bodega. Era una mujer de 32 años con cabello rizado recogido en lo alto, camisa roja desteñida de tanto trabajo y calma en el cuerpo que le había tomado años alcanzar. «Voy a mostrar el cuaderno», dijo ella. «No voy a explicar lo que es teoría, voy a explicar lo que descubrí intentando». Y explicó cada etapa, cada error, cada ajuste, cada resultado tímido que había precedido a los resultados mayores. Habló sobre el ingeniero Valerio y las anotaciones, sobre don Jacinto y las semillas, sobre los cálculos de Arturo y el conocimiento del suelo que Chente había traído. No guardó nada, no simplificó nada de manera incorrecta, no exageró ningún resultado. Fue precisa tal como el cuaderno le había enseñado a hacer. Cuando terminó, la bodega quedó en silencio por algunos segundos. Luego alguien preguntó sobre el costo de las lonas. Luego alguien preguntó sobre el tiempo de espera. Luego las preguntas fueron llegando una tras otra, y Jimena respondió cada una con la misma calma, a veces complementada por Chente o por Arturo, que se quedaban a su lado y añadían lo que sabían.
El especialista de la universidad, que había permanecido en silencio durante toda la presentación, levantó la mano por último. La metodología que desarrolló aquí, dijo él con cuidado, tiene puntos de convergencia con estudios que estamos realizando desde hace 3 años en laboratorio, solo que usted lo hizo en el campo, con resultados medibles en condición real de sequía. Jimena se quedó en silencio por un momento. Aprendí de un agrónomo que decía que el suelo nunca está muerto. Tiene sed de ser comprendido. El especialista anotó aquello. Luego dijo que le gustaría volver al rancho para una visita técnica formal. Después de la reunión, en el estacionamiento de tierra apisonada de la bodega, Faustino Villalobos se acercó a Jimena. Estaba con su postura de siempre, pero había algo diferente en la expresión que ella fue aprendiendo a leer a lo largo de los meses. No era rendición, era algo más complicado que eso, y por eso más real. Lo que dijo ese hombre, empezó Faustino, sobre estudios en laboratorio. ¿Qué pasa?, dijo Jimena. ¿Vas a querer ir a la universidad? No, voy a querer quedarme en el rancho. Faustino la miró. Luego miró el campo, hacia donde quedaba el rancho de Jimena, que desde allí no se veía, pero que los dos sabían dónde estaba. Tengo un área desactivada, pegada al límite este de tu propiedad, dijo él, despacio. 3 hectáreas, tierra que no uso desde hace 6 años. Jimena esperó. Podrías probar el método allí también. No era una disculpa, no era una redención dramática. Era Faustino Villalobos, que había pasado años intentando destruir lo que Jimena estaba construyendo, diciendo a su manera que había cambiado de bando, no porque fuera bueno, sino porque había entendido que era inteligente. Jimena se quedó en silencio por un largo momento. Había rabia aún, guardada en capas que no desaparecen solo porque pasa el tiempo. También estaba el cansancio de guardar rabia durante años, y había algo más nuevo, más limpio. La percepción de que decirle que sí a aquello no era perdonar lo que se había hecho. Era elegir lo que la tierra necesitaba por encima de lo que ella había sufrido. Voy a pensarlo, dijo ella. Faustino asintió. Se fue. Y Jimena se quedó parada en el estacionamiento hasta que la camioneta de él desapareció por la curva del camino. Chente se acercó por detrás de ella. ¿Qué vas a hacer? Voy a pensarlo, como dije. ¿Cuánto tiempo necesitas? Jimena miró el horizonte. El sol estaba bajando con ese tono dorado específico del semidesierto al final del día, que hace que la tierra seca se vea casi bonita a la vista. Unos 3 días, dijo ella. Pensó durante 3 días. Al tercer día fue a casa de doña Elena, que estaba en el porche con el tejido en las manos y los anteojos deslizados en la nariz, y dijo: «Voy a aceptar la propuesta de Faustino». Doña Elena no dejó de tejer. «Pensé que lo ibas a aceptar», dijo ella. «Nunca me dijiste eso». «No era mi decisión, pero te conozco». Jimena se sentó en el escalón del porche. Se quedó mirando el patio por un rato. «Él destruyó gran parte de lo que intenté construir estos años», dijo ella. «Sí. Y aún así». «Y aún así», asintió doña Elena, sin necesidad de completar. La revelación que lo cambió todo no llegó de forma dramática. Llegó en una carta que llegó por correo una mañana de septiembre del 5º año, dirigida a Ximena Gutiérrez, con remitente de una ciudad lejana. La letra en el sobre era de alguien que escribía con dificultad, con mucha presión sobre el bolígrafo, como quien lleva mucho tiempo sin práctica. Era del ingeniero Valerio. Había conseguido la dirección a través de una red de contactos agrícolas que aún mantenía, porque había oído, de forma indirecta, que alguien había aplicado su método en condiciones reales de campo. No sabía que era Ximena. Lo supo por el nombre. La carta decía poco con muchas palabras, como las cartas de quien tiene la costumbre de escribir pero no suele revelarse. Decía que había estado internado por un largo periodo y que ahora estaba bien, comparativamente. Decía que había dejado la carpeta de apuntes con Ximena sin saber que lo hacía a propósito, pero que ahora creía que lo había hecho a propósito aunque sin saberlo. Decía que estaba orgulloso de lo que ella había hecho. La última línea de la carta decía:
Demostraste que tenía razón cuando dije que aprendes diferente de todos. Aprendes con las manos. Es el tipo más raro. Jimena leyó la carta 3 veces. Después fue al campo con ella en el bolsillo del delantal, como había hecho con las semillas de don Jacinto, y se quedó parada en el borde del área de vegetación que había crecido donde antes solo había tierra agrietada. La tierra del sector este estaba oscura y viva. Las plantas de don Jacinto se habían extendido más allá del perímetro original, las raíces creando una red subterránea que retenía la humedad de forma que el propio suelo había comenzado a cambiar de textura. En las 3 hectáreas de Faustino, donde Jimena había comenzado el trabajo 6 semanas antes con la ayuda de Chente, las primeras lonas ya estaban posicionadas. Era el comienzo de un proceso que ella sabía que llevaría años. Lo sabía porque ya lo había hecho una vez. Chente llegó a su lado sin hacer ruido. «Carta del ingeniero Valerio», dijo ella, sin que él preguntara. «¿Cómo está?» «Mejor». «Bien». Se quedaron en silencio por un tiempo. El sol de la mañana estaba haciendo ese trabajo de siempre, calentando las lonas negras que por debajo guardaban la humedad que la noche había depositado. Era un proceso invisible para quien miraba desde fuera. Era exactamente por eso que duró tanto para que alguien lo viera. «¿Vas a escribirle de vuelta?», preguntó Chente. «Le voy a mandar el cuaderno», dijo ella. «El cuaderno completo. Saqué copia con el licenciado Arturo. El original va para el ingeniero Valerio». Chente se quedó en silencio. Luego dijo, «¿No tienes miedo de que alguien use el método sin dar crédito?». Jimena consideró la pregunta por un momento. «Sí tengo. Pero si el método funciona en más tierra, más gente come. Eso es más grande que el crédito». Chente asintió despacio. Era el tipo de asentimiento de quien no había llegado a la misma conclusión, solo pero reconocía que era la correcta. Aquella noche, sentados en el porche con el cielo lleno de estrellas que la ausencia de luz artificial de ese rancho dejaba ver, Jimena y doña Elena se quedaron en silencio por un largo tiempo. Era un silencio diferente de los silencios que habían marcado aquellos 5 años. No era silencio de tensión, ni de rencor guardado, ni de cansancio excesivo para hablar. Era el silencio de cuando 2 personas están en paz con donde están. Doña Elena dijo casi para sí misma, «A tu abuelo le habría gustado ver esto». «Lo sé», dijo Jimena. «Habría fingido que sabía desde el principio que iba a funcionar». «Eso también lo sé». Las 2 se quedaron en silencio de nuevo. Luego doña Elena dijo, «Te pareces mucho a él». Jimena no respondió, pero sintió aquello, posarse en el pecho de un modo que ninguna respuesta cabría. Había días en que Jimena miraba lo que había construido y no podía creer que hubiera llegado hasta allí. No de un modo grandioso, de un modo callado, como cuando uno mira una foto antigua y se da cuenta de cuánto cambió sin haberlo notado mientras cambiaba. El rancho no estaba transformado de forma dramática. Estaba vivo de un modo que no estaba antes. Y había una diferencia entre las 2 cosas que solo quien convive con la tierra seca entiende. Chente se había convertido en una pieza que el rancho ya no podía prescindir. No solo por el trabajo, sino por el tipo de presencia que representaba. Era alguien que había elegido estar allí cuando pudo haberse quedado en la comodidad del salario seguro de Faustino. Había un peso en eso que Jimena respetaba sin necesidad de nombrarlo. En las tardes de sábado, cuando el trabajo más pesado estaba hecho, los 2 a veces se quedaban sentados en la bodega con un vaso de café cada uno, conversando sobre lo que la tierra estaba diciendo esa semana. Era una conversación que parecía técnica, pero era más que eso. Era la forma que 2 adultos cansados encontraron de hablar sobre lo que estaba importando. En una de esas tardes, Chente dijo, «¿Has pensado que si aquello funciona en las 3 hectáreas de Faustino, él va a tener que admitirlo públicamente?» «No va a admitirlo de ese modo», dijo ella. «¿Cómo entonces? Va a llegar a una reunión de la Cooperativa Agrícola Regional y mencionar el método que se está probando en la región sin citar ningún nombre. Pero todo el mundo va a saber». Chente se quedó en silencio. Después dijo, «¿No te importa?» «Sí me importa, pero no lo suficiente como para dejar de hacerlo». También estaba el asunto de doña Elena
que había cambiado más de lo que parecía a lo largo de esos años. La mujer que había amenazado con vender la tierra y mudarse a Monterrey era la misma que ahora se levantaba por la mañana y se iba a la huerta antes del desayuno, que había empezado a secar hierbas en las cuerdas del portal para vender en unos saquitos artesanales que doña Petra comercializaba en la barra del café. Era un cambio pequeño para quien miraba desde fuera. Era un cambio enorme para quien conocía a doña Elena. Una noche, después de que Chente se fue y Arturo había llamado para decir que había encontrado otro papel útil en la documentación del abuelo, doña Elena vino a sentarse al lado de Jimena en la mesa de la cocina. Se quedaron las dos con el cuaderno de apuntes abierto entre ellas, que ninguna estaba leyendo de verdad. «Te fallé mucho», dijo doña Elena después de un silencio. Jimena miró a su madre. «Mamá, déjame hablar. Te fallé cuando me fui. Te fallé cuando estuve diciendo que no iba a servir de nada. Tú tenías razón y yo no tenía valor para verlo porque me asustaba. Tenías miedo de perder la tierra. Era una preocupación legítima. Te tenía miedo a ti, de lo que estabas tratando de hacer, porque si funcionaba iba a tener que admitir que estuve del lado equivocado durante un buen tiempo». Jimena se quedó mirando a su madre. Doña Elena tenía los ojos llenos de lágrimas, pero las aguantaba, como las mujeres de la familia siempre habían aguantado las lágrimas, como si fueran un lujo que necesitaba justificarse. «Mamá», dijo Jimena despacio, «volviste, eso es lo que importa». «Volví con vergüenza». «Volviste igual». «Eso es difícil». Doña Elena asintió una vez. Luego miró el cuaderno de apuntes y dijo, «Tu abuelo habría amado este cuaderno». Jimena sonrió hacia la mesa. Habría intentado robarlo. Las dos se rieron. Era el tipo de risa que solo la nostalgia compartida puede producir. El técnico de la Cooperativa Agrícola Regional volvió con el especialista de la Universidad Tecnológica del Estado y dos colegas más. Pasaron un día entero en el rancho, documentando cada área, recolectando muestras de suelo, fotografiando los cuadernos de apuntes. El especialista dijo que pretendía publicar un estudio basado en el método y que el nombre de Ximena figuraría como colaboradora principal. «No como colaboradora», dijo Jimena, con una firmeza que no era arrogancia. «Como desarrolladora del método aplicado». El especialista la miró. Luego miró al campo. Luego volvió a mirarla. «Tiene razón», dijo él. Colaboradora fue la palabra equivocada. Faustino siguió la visita desde lejos, desde el borde de sus 3 hectáreas donde las lonas ya estaban dispuestas. Había algo diferente en la forma en que se quedaba parado ahora. Ya no era la postura de quien cruza los brazos y espera que el otro se equivoque. Era la postura de quien está prestando atención. Cuando los técnicos se fueron, se acercó a Jimena y dijo, «Cuando aparezcan los brotes en mis 3 hectáreas, quiero que vengas a verlos». «Iré», dijo ella, «y quiero que me enseñes lo que viste en las tuyas». Jimena se quedó mirándolo por un momento. Había un universo de respuesta posible en ese silencio. «Trae papel y lápiz», dijo ella. «El método está todo en el cuaderno, pero aprenderlo es de rodillas en el suelo». Faustino asintió. No hubo sonrisas amplias ni escenas de abrazo. Había un hombre de sombrero que había pasado años en el lado equivocado de la cerca y que estaba, lentamente, cruzando hacia el otro lado. Con la lentitud de quien no tiene práctica en eso, era suficiente. Arturo, que había pasado la tarde en el portal de la casa tomando café con doña Elena, llegó al campo cuando los técnicos ya se habían ido. «El especialista me preguntó por ti», le dijo a Jimena. «¿Qué le dijiste?» «Dije que eres el tipo de persona a la que la tierra entiende antes de que la gente entienda». Jimena miró a Arturo por encima de sus gafas gruesas. «¿De verdad dijiste eso?» «Más o menos. Usé palabras más técnicas». Jimena se rió. Era una risa corta, real, del tipo que viene del cansancio bueno y no del cansancio malo. Esa semana, ella le escribió a don Jacinto. La carta tardó más que la carta del ingeniero Valerio en ser escrita porque había más que decir. Contó sobre las semillas, sobre el área que había brotado, sobre cómo las raíces habían cambiado la textura del suelo alrededor. Contó sobre Chente y Arturo y sobre doña Elena,
que había salido y vuelto y se había quedado. Contó sobre Faustino, con una honestidad que evitó tanto la amargura como la idealización. Al final de la carta, escribió: «Usted dijo que no era milagro, era paciencia. 5 años después, estoy aquí para confirmarlo». Don Jacinto respondió en 2 semanas, con una nota de 3 renglones en la letra firme de quien escribió a mano toda la vida. «Recibí tu carta. La leí 3 veces. Voy a separar más semillas para ti. Ven a buscarlas cuando puedas». Jimena fue. Agarró la camioneta vieja del abuelo una mañana de octubre, con el sol aún bajo, y recorrió las 4 horas de carretera con la ventana abierta y la carpeta del ingeniero Valerio en el asiento del copiloto. Cuando llegó a la casa de don Jacinto, él estaba en la terraza esperando, como si supiera la hora en que ella iba a llegar. Se quedaron en la terraza por horas. Don Jacinto tenía preguntas técnicas que sorprendieron a Jimena por su profundidad. Había seguido el método por las notas y los relatos que ella había enviado, y había construido en su cabeza una imagen del proceso que era diferente a la de ella, pero igualmente precisa. Cuando ella se fue, llevó un tarro más grande de semillas y una observación que don Jacinto hizo mientras ella ya estaba en la camioneta, con el motor encendido. «¿Sabes que va a haber gente que va a copiar lo que hiciste y fingir que lo inventó?» «Ya pensé en eso», dijo ella. «¿Y?» «Y el cuaderno está registrado en la notaría». Don Jacinto sonrió. Era la primera sonrisa que ella había visto en ese rostro, y era el tipo de sonrisa que solo las personas que han llegado a cierta edad pueden tener. Una sonrisa que sabe de muchas cosas sin necesidad de explicar nada. Cuando volvió al rancho esa tarde, Chente estaba en el campo haciendo la verificación de las lonas. Doña Elena estaba en la terraza con el tejido. Arturo había dejado un papel con cálculos en la mesa de la cocina, y la tierra del sector este estaba oscura y firme y viva bajo el sol de la tarde. Jimena se quedó parada en el portón por un momento, mirando todo aquello. 5 años atrás había llegado con una maleta y una carpeta vieja y una vergüenza que trataba de no nombrar. Había llegado a una tierra que el vecino llamaba muerta y la madre quería vender y los técnicos ignoraban. La tierra no estaba muerta, nunca lo estuvo. Estaba sedienta de ser entendida, y ella había aprendido su lengua. Antes de llegar a la bodega, se detuvo un momento en medio del camino. Sacó la carta del ingeniero Valerio del bolsillo. Leyó la última línea una vez más. «Aprendes con las manos. Es el tipo más raro». Dobló el papel con cuidado, lo volvió a poner en el bolsillo. Pensó en el abuelo Arcadio, que había construido aquella tierra sin saber que estaba dejando más que hectáreas. Había dejado una manera de relacionarse con el suelo, un respeto que Jimena había absorbido sin darse cuenta, aún de niña, cuando iba con él al campo en las mañanas de domingo solo para caminar y sentir la tierra en los pies. Arcadio no enseñaba con palabras, enseñaba deteniéndose, enseñaba quedándose quieto en medio del campo el tiempo suficiente para que la tierra dijera algo. Ella había aprendido eso, y lo había llevado dentro del método, dentro del cuaderno, dentro de cada ajuste que había hecho a lo largo de 5 años. No era solo técnica, era atención, y la atención era la cosa más difícil de enseñar y la más valiosa de tener. Entró, cerró el portón detrás de sí y fue a trabajar. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. ¿Crees que Jimena hizo bien en abrirle espacio a Faustino? Déjanos en los comentarios. No olvides el like y suscribirte al canal para no perderte otras historias que tocarán tu corazón.